Ok, muy bien. Buenas noches a todos. Mi nombre es Miguel Mérida y esta noche, estas 3 noches vamos a estar conversando de todo lo que es realmente armar un plan estratégico en base al cuadro humano integral. Porque ya que vamos a conversar de sus empresas, la idea es de que todo lo hagamos en base a lo que les pasa día a día y cómo piensan que son sus empresas. Ok, muy bien. Vamos a comenzar con los temas que tenemos planificados para esta noche. Milton, ¿cuál es la visión de su organización? Porque lo importante es ver qué concepción ustedes tienen sobre la empresa. Ok, una de las primeras preguntas que quiero hacerles a ustedes es, ¿para qué tenemos que hacer un plan estratégico? ¿Cuál es el objetivo? Para cumplir nuestras metas de forma más eficiente. Ya, ok, muy bien. Wilfried, ya, ok. Muy bien, básicamente uno hace un plan estratégico. ¿Por qué? Porque uno quiere cumplir metas, pero hay que también tener claramente qué son las metas. Las metas significan generar utilidades. Si uno tiene buenas utilidades hoy en día, mejorarlas aún más. Entonces, todo plan estratégico básicamente tiene ese objetivo. Uno podría tener quizás, si fuéramos ONG o algún tipo de organización de bien social, decir, ok, queremos como metas, en ese caso ya, impactos en el tema de desarrollo social. Pero básicamente también uno debería terminar esos desarrollos sociales en que haya un impacto económico en esa gente. Pero básicamente entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque queremos crear un plan estratégico que nos permita definir las utilidades que queremos a través de los años y cómo conseguirlas. Entonces, eso es el objetivo de un plan estratégico. Ok, muy bien. Aquí nosotros le estamos mostrando, y también está en su material, la estructura que tiene que tener una planificación, y es que lo primero que uno tiene que realmente definir es la visión de la organización, la misión, y de ahí en adelante ya se vienen a plantearse los objetivos, la contextualización. Dentro de una planificación también se hace una evaluación de factores internos y externos, que esa parte no la vamos a tocar en esto, porque estamos hablando solamente de planificación en base al balance scorecard. Obviamente, si nos da el tiempo, vamos a tocar lo que son la evaluación de factores internos y externos, para que vean por qué es importante también realizarla. Luego también está la parte de priorización de las estrategias, que está dentro de esa evaluación de factores internos y externos. Está el mapa estratégico, que lo vamos a tocar también en estas 3 sesiones. La parte de indicadores también, lo que son los planes de acción. Todo esto tiene que generar una planificación presupuestaria, y luego dentro del proceso de planificación está la revisión del avance de la evolución de los indicadores. Esa es la estructura central. Ok, bien, vamos a comenzar también a ver lo que es este cuadro que dice resultado de la planificación. ¿En qué tiene que terminar una planificación? En que tengamos clara cuál es la visión, tengamos claro también cuáles son los objetivos estratégicos, que nosotros también los llamamos temas estratégicos, y que también sepamos, por ejemplo, el objetivo 1, saber cuál es la estrategia que tenemos que desarrollar para lograr ese tema estratégico número 1, y esa estrategia tiene que tener sus propios indicadores y sus propios planes de acción, así sucesivamente para los demás temas estratégicos. Luego también es importante, cuando nosotros hablamos de planificación estratégica, pensar por qué debemos hacerla, por qué llevarla hasta el final. Si ustedes se ponen a pensar en esta gestión que acaba, ¿hay objetivos no cumplidos? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? Hay. Y esos objetivos que no se han cumplido, ¿podemos cuantificarlos? ¿Cuánto de dinero nos pueden haber dejado de hacer ganar? Podemos decir que son solamente $1000, o quizás estamos hablando de 5000, 10000 o 20000 dólares. ¿Qué opina usted, Edgar? Pueden ser seguramente más de 10000 o 20000 dólares. Ok, ¿de tu punto de vista, Norton? No, quería hacer una consulta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia directa entre objetivo y meta? Ok, objetivo es lo que se quiere alcanzar a 1 año o 2 años. Es un objetivo. Supónganse, el objetivo de utilidades anual es de 100 000 dólares. ¿Cuál es mi meta? La meta es a corto plazo, es decir, mi meta a fin de mes
es generar $10.000 de utilidad. Muchas veces hoy se utiliza indistintamente, pero la forma correcta es que la meta es algo a corto plazo y el objetivo ya viene a ser a largo plazo, que puede ser un año o más. Esas son las diferencias. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a preguntar si no hemos cumplido objetivos, definitivamente no hemos cumplido muchos, y eso significa mucho dinero. Entonces, por eso en este cuadro nosotros mostramos y decimos objetivos no cumplidos. Hablamos de que hay pérdida de dinero o dinero que se ha dejado de ganar. También pueden haber maltrato a los clientes, y eso significa también mala imagen, y eso también lo podemos cuantificar. Si los clientes están molestos o tenemos una mala imagen y nos cuesta dinero. Y también podemos decir molestia y tensión por la situación, es decir, internamente cuando no se cumplen las metas empiezan las fricciones, tanto dueños con los gerentes, y eso también genera que la gente se pueda ir, y eso también significa dinero para la organización, y también desgaste físico y consumo de horas en forma excesiva. Es decir, la gente tiene que trabajar mucho más porque no hay una planificación, y eso desgasta a la gente, crea tensión, crea estrés, entonces eso también entra dentro de todo el costo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a cuantificar todo esto, los llamamos el costo del problema. Es decir, cuando nosotros no hacemos planificación, ¿cuánto es el costo del problema? Y ahí empieza lo que nosotros tenemos que dimensionarlo. ¿Es poco o es mucho? Cuando nosotros lo vemos así, ¿qué podríamos decir, Lino? ¿El costo del problema de no planificar todo lo que estamos conversando es pequeño o es grande? Ok, entonces ahí está el asunto de que cuando nosotros lo ponemos, como en este dibujo, en una balanza, podemos ver que todo este costo del problema pesa mucho, y al realizar una planificación estratégica seguramente no es tan pesado como todo lo que te cuesta. Es decir, el costo de la solución viene a ser menor, un poquito así. Quizás uno en toda esta gestión ha dejado de ganar $20.000, y ahora ustedes están en un seminario donde están aprendiendo muchas cosas y, vamos a decir, están pagando una cantidad pequeña para poder solucionar algo mucho más grande. Y obviamente al momento que ustedes decidan hacer, toda una planificación, que pueden invertir unas 100 horas por lo menos, pero el asunto es que van a invertir y la inversión eso va a ser pequeño por respecto a lo que ya esta gestión han dejado de ganar y lo que ustedes en la próxima gestión pueden empezar a ganar. Entonces eso es lo que queremos mostrar, que el costo es de este tamaño quizás y las inversiones que ustedes pueden hacer son pequeñas, pero el impacto es realmente mucho más grande de lo que uno se puede imaginar. Ok, después también hace un momento habíamos hablado del tema de lo que es la evaluación de factores internos y externos. Esto es un cuadro, una matriz en la cual también uno debe desarrollar para hacer una planificación estratégica. ¿Y de qué trata? De que aquí uno tiene en la horizontal lo que son los factores internos y después en la vertical lo que son los factores externos, y uno tiene que encontrar una posición de una forma sistemática que se elabora. Por ejemplo, en este caso, una empresa en el 2005 tenía una posición en una área roja, entonces significa que está en una posición que cosechar, que significa que logremos sacar lo mayor que se pueda del negocio en función a salir del negocio, o como ponemos aquí, desinvertir. En la área blanca, retener y mantener, que significa que uno puede penetrar en el mercado y desarrollo del producto. Significa que en 2006 se estuvo mejor, y luego en el área amarilla, crecer y construir, que uno puede hacer acciones intensivas de penetración de mercado, desarrollo del mercado o producto. Esto significa que la empresa está en una posición madura internamente, es decir, que tiene solucionado todas las debilidades y también las amenazas las ha podido neutralizar. Entonces son las cosas que también uno tiene que llegar al momento de decir, ¿cómo estoy como empresa? Como le dije, esta parte no va, si hay tiempo vamos a verla, si no le queda como concepto que en el momento ustedes tienen que saber cómo realmente están internamente. Luego también otra de las preguntas que uno se tiene que hacer cuando uno empieza a planificar es entender cómo está la situación de la economía. ¿Estamos entrando quizás a un proceso de recesión o estamos empezando a entrar a un proceso de crecimiento de la economía?
Y aquí se tiene la pregunta de, ¿tiene identificado qué parte de su negocio fortalecerá? Conocemos las fortalezas que tenemos para enfrentar las amenazas, oportunidades de recesión y de la competencia. Conocemos nuestras debilidades que tenemos que eliminar para poder enfrentar las amenazas, oportunidades de la recesión y de la competencia. Son temas que vamos a ir discutiendo, pero son las preguntas que uno tiene que hacerse cuando uno empieza a planificar. Luego también ha cuantificado el impacto de la recesión en su empresa. Sabe si hay recesión el próximo año, por los cambios que puedan haber, cómo los impactarán, o si el gobierno que va a entrar o que va a continuar, ya estamos pesimistas o optimistas, una de dos, ¿no? Entonces, eso cómo va a afectar a la economía de la empresa. Luego también tiene una estrategia clara de qué hará, cuáles son. Luego también sabe dónde hará recortes que no impacten negativamente los resultados económicos. Tiene alguna estrategia de clientes para evitar perderlos y que la competencia se lleve los pocos que hay en medio de la crisis. Luego también se ha puesto a revisar qué procesos podrían optimizarse para lograr ahorros y de esta manera reducir costos. Tiene claro cómo debería estar su empresa en términos generales cuando la economía repunte. Si en algún momento va a haber recesión, cómo queremos estar cuando la economía repunte. Son las preguntas que uno tiene que hacerse cuando uno empieza a planificar. Bien, vamos ahora a entrar al capítulo 2, que significa la filosofía estratégica de la organización, gerenciando el futuro. Aquí empezamos a ver lo que significa la visión. Hace un momento hice que ustedes escriban el tema de la visión de su organización. Me gustaría que comencemos con Milton, que pueda mencionar cuál es la visión que tiene de su organización. Las visiones. Muy bien, me gustaría que puedan ustedes dar el concepto de lo que es visión. ¿Cuál es su concepto de visión? Sí, adelante, Eric. Bueno, el concepto que yo tengo de visión es la máxima meta que puede tener, digamos, una empresa o organización. Digamos que sería lo, tal vez lo podríamos decir inalcanzable, pero real. Es algo que realmente es la meta a largo plazo, es una meta que realmente se cumple en la... Ok, muy bien. Las cosas que ustedes han dicho están cerca de la realidad, lo que es una visión. Sin embargo, para ponerlo de forma más clara, una visión es cómo nosotros vemos a la organización de aquí a 5, 10, 15 años. Y esa visión tiene que ser la directriz para todas las decisiones que tome una organización. Es decir, como vemos, va mucho más allá. Luego también, como partes de poder entender lo que es una visión, aquí hay algo que copié de Robert Kiyosaki acerca también de las visiones corporativas y de cómo debe ser la concepción. Dice, la visión corporativa del negocio. Uno de los primeros fundamentos que menciona Robert Kiyosaki, empresario, escritor de Padre Rico, Padre Pobre, es: para saber si eres empresario, haz una pregunta. ¿Puedes irte de tu empresa y después de un año volver y encontrarla mejor de lo que la dejaste? Si tu respuesta es no, eres un esclavo de tu trabajo. Si tu respuesta es sí, significa que eres un empresario, significa que has podido crear un sistema de trabajo. Entonces, ese sistema de trabajo debe estar dentro de la concepción de lo que es la visión. Tiene que darte ese norte para que todas las decisiones se tomen en función de esa visión.